al que vive y permanece para Bendito y siempre. alabado sea Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este lugar, porque a través de esa alabanza podemos darnos cuenta que pues es necesario estar bien contigo, es necesario estar bien con nuestro hermano para que las cosas vayan caminando de la mejor manera. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. A los hermanos, a los amigos que hoy están con nosotros, les damos la más cordial bienvenida. A las personas que nos siguen en esta transmisión de igual manera. Así como estamos en pie, les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta segunda a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 6. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, es un versículo para nosotros muy conocido. Lo que se necesita hacer, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Lo que se necesita hacer. Yo le voy a invitar, como siempre lo estoy haciendo en los mensajes. En su casa usted puede leer la primera y la segunda carta. Son cartas cortas, unos pocos capítulos, y todos vamos a tener una mejor comprensión de lo que el versículo que acabamos de tomar quiere decirnos. Esta carta va dirigida al joven Timoteo. Este joven era responsable de la comunidad de Éfeso. Y la tarea de este joven era cuidar de que dicha comunidad no fuera influenciada por las falsas enseñanzas por un lado y también por los falsos maestros que se estaban infiltrando. Porque si lo hacían de esta manera, esas falsas enseñanzas y esos falsos maestros terminarían apartando de la verdadera fe en Cristo Jesús a todos los efesios. Entonces, teniendo esta grande responsabilidad, este joven, de cuidar la sana doctrina, el escritor de la carta le insta: por lo cual te aconsejo, aviva el fuego del Espíritu de Dios que fue depositado en ti el día que fuiste llamado por medio de la imposición de mis manos. ¿Y qué significa avivar? Significa básicamente volver a dar vida. Animar significa vivificar, significa encender, significa volver a tener ganas de vivir. ¿Y ustedes tienen ganas de vivir? Todos, yo creo que todos. ¿Y el evangelio, cómo lo viven? ¿Lo vivimos con esas mismas ganas? Me preguntaba yo, ¿por qué le dice aviva el fuego del Espíritu de Dios que un día fue depositado en ti? Porque algunos expertos, algunos biblistas opinan que esto del avivamiento exclusivamente depende de Dios y de su Espíritu, pero también la Biblia nos da algunos parámetros y nos dice que el individuo debe tener ciertas actitudes y ciertas aptitudes para que pueda propiciar ese avivamiento del que el escritor le está diciendo a Timoteo que tiene que procurar avivar ese fuego. Tiene que hacer todo lo necesario, lo que esté a su alcance, porque ese fuego que un día fue depositado en él puede comenzar a apagarse. Porque entonces ese fuego no es constante. En la medida que él no tenga cuidado, ese fuego puede comenzar a opacarse. Y podría llegar, podríamos decir, a apagarse, pero el escritor le dice: aviva ese fuego. Quiere decir que ya hay fuego, pero él está diciendo: manténlo encendido, que esté reanimado. Le está diciendo: procura que el Espíritu de Dios esté constantemente en tu vida, porque eso va a ser garantía de la tarea que tú estás haciendo, la vas a poder hacer bien. Y en este sentido, yo he enumerado 3 cosas que tenemos nosotros que hacer si queremos que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas, si queremos sentir esa ganas de vivir, si queremos volver a ser reanimados por el poder del Espíritu de Dios. Número 1, debemos vencer los complejos. ¿Algunos de ustedes sintieron alguna clase de complejos en sus vidas? Yo cuando estaba más joven tenía muchos complejos. Como que de repente el lugar donde vivíamos me daba pena que los demás supieran
donde vivíamos, porque uno vive complejado, porque uno piensa que todos los compañeros viven en grandes casas. Y en la práctica, cuando visité algunas casas de algunos compañeros, eran todavía más humildes que la casa en la que yo vivía, que la casa en la que yo crecí. Pero uno se siente con muchos complejos. Uno tiene complejos de que tiene miedo de preguntarle al maestro, tiene una gran duda y no le pregunta, porque todos le van a decir, ¿dónde no sabes? Si los demás están igual, por la misma pena no preguntan y todos se quedan con la duda. Y el maestro diciéndoles, ¿tienen alguna duda? Pregunte con confianza, pero la pena nos hace comportarnos de diferente manera. Los complejos, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Los complejos por los que pasamos, ¿verdad? Cuando vemos a una persona riéndose por allá y somos de baja autoestima, de mí se estaba riendo. Qué barbaridad el hermano Franklin, de mí se estaba riendo. Y casualmente en ese momento cruzamos la mirada y cosas por el estilo. Entonces lo primero que Timoteo tenía que hacer era vencer algunos complejos que él podía sentir en su vida y que eran obstáculos para que él pudiera desarrollar su ministerio y para que ese fuego del Espíritu de Dios ardiera en su vida. Y claro, ¿cuáles eran esos complejos? Que él era muy joven, que la comunidad de los Efesios, muchas personas a lo mejor lo veían muy joven, lo veían con poca experiencia, lo veían como inexperto, y no hasta nosotros mismos decimos así pues. Y no hasta cuando vamos a pasar consulta y vemos que el doctor es bien joven. ¿Qué es lo que dice usted en su mente? Este bicho no ha de saber nada. Y le da una gran preocupación a usted cuando el especialista, que se ve bien joven, le dice, quizás va a necesitar cirugía. Y no es lo mismo, usted lo ve con reojo, usted lo ve con desconfianza. Entonces, de repente, Timoteo podía sentirse así y muy acomplejado porque algunas personas le decían, este muchacho está muy joven. Este hombre es inexperto en la palabra de Dios. Y este muchacho o este cipote, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Claro, y es que tenía una gran sombra. Y es que Pablo también pues había pasado por muchas comunidades. Entonces todo esto le hacía sombra y él podía sentirse acomplejado por su juventud. Acomplejado porque al ver hacia arriba sentía que le faltaba mucha experiencia, mucho camino por recorrer. Porque las personas piensan que los jóvenes no tienen la capacidad de tomarse en serio las cosas. Pero hay jóvenes que sí, que tienen la experiencia, pero hay jóvenes que se toman en serio las cosas. Y Timoteo era ejemplo de ello. ¿Cuál era otro complejo con el que podía lidiar? Que su madre era judía y su padre era griego. Y a nosotros esas cosas no nos importan. Nosotros podemos tener un papá chino y el otro del otro lado del mundo y no nos importaría. Y a nosotros, a los demás tampoco nos importaría. Solo diría, hey, qué interesante, niño, tiene mamá rusa y papá chino, diríamos nosotros. Y ya. Pero en el contexto de que se estaban desarrollando las comunidades, era muy importante la influencia y la procedencia de las personas. Y para los judíos era muy importante. Siempre yo vivo mencionándoles cuando algunos judíos volvieron del exilio y comenzaron a querer reconstruir el templo y a meterle mano, no todos pudieron. No todos pudieron servir después en el templo. Todos aquellos que no pudieron comprobar su genealogía, la tribu, la familia, los clanes, su núcleo familiar al que pertenecían, los que no pudieron comprobarlo, fueron excluidos del ministerio. Entonces era bien importante para los judíos. Entonces la gente, ¿por qué? Porque la gente entonces de repente no lo veía como un judío completo, diríamos nosotros de raza pura, sino que lo veía a medias, o sea, está mezclado o está mixteado, diríamos nosotros. Y eso pareciera que lo hacía ser inferior en comparación con otros judíos que eran maestros, que enseñaban en las comunidades, que gozaban de cierto prestigio en las comunidades. Entonces Timoteo tenía que lidiar con esos complejos. Fue tanto la presión a tal punto que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 me parece, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo porque le era útil para el ministerio y por la presión de los judíos. Vea cómo estaba la cosa. Entonces este joven tenía que lidiar con todas estas cosas. Y yo me pregunto, ¿cuáles son tus complejos? ¿Cuáles son mis complejos? Aquellas cosas que no nos hacen avanzar. ¿Será que tus orígenes te avergüenzan? Muchas personas que se van para otros países no quieren volver a su país de origen. Porque dicen, no hombre, yo esa chifurnia de la que me fui, nunca más voy a volver.
Y así hablan. Ahora, bueno, la sangre no le ha cambiado, su piel no le ha cambiado, sigue siendo el mismo. O sea, sangre india que tenemos, sigue siendo el mismo aunque esté en un país desarrollado. Pero él dice, no, yo no vuelvo allá. ¿Será eso lo que nos avergüenza? Nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestro lugar de procedencia nos avergüenza. Lo que fue en el pasado nuestra familia, lo que fuimos nosotros nos avergüenza. Y eso de repente puede hacerlo sentir a uno descalificado. El libro de los Jueces, el capítulo 11, el versículo 1, dice que Jefté tenía un montón de hermanos, su padre era Galaad, pero él, exclusivamente él, era hijo de una ramera. Y por esta razón todos sus hermanos lo echaron. Pero llegó un momento determinado en que Dios lo llamó para libertar a Israel. Entonces no importa tu lugar de origen o tu procedencia, sino la disposición que tú tengas para servirle al Señor. Eso va a hablar mucho de ti, entonces eso va a hacer que el Espíritu venga sobre ti. Otro ejemplo que tenemos por ahí es Gedeón. Siempre el libro de los Jueces, el capítulo 6, el versículo 15. Cuando él está arreglando las cosas ahí para esconder parte de las cosechas y tiene esa manifestación de Dios. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, tú eres el llamado, tú eres el escogido. Y le dice, ay Señor, le dice, si yo soy de la familia más pobre aquí en Israel. Y yo soy el menor. Vea cómo uno mismo se está menosvalorando, cómo uno mismo se está menospreciando. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Y sabemos también lo que hizo Gedeón. Amén. Entonces, tenemos que vencer muchos complejos que de repente tenemos si queremos hacer la obra de Dios. Y tenemos que sacarnos muchas cosas que muchas veces solo están en la mente. A lo mejor te has equivocado muchas veces y tus equivocaciones te acusan. Y tú mismo dices, me volví a equivocar, no soy capaz, no lo voy a poder hacer. Pero la Escritura también dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y si tú has arreglado esa situación con Dios, entonces puedes seguir adelante. Pero no es motivo para que tú te quedes estancado y hagas caso a los complejos. Se le estaba exigiendo a Timoteo básicamente madurez como persona, como responsable de la comunidad, a pesar de su juventud. Por eso le dice el escritor también en la primera carta, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en todos estos aspectos de tu vida. O sea, se le está exigiendo que se mantenga al más alto nivel para poder realizar la obra del Señor. Si él se mantiene en el más alto nivel, él va a poder vencer todos esos complejos, todas esas cosas que lo acusan. Y va a tener todas las herramientas necesarias para hacer la obra del Señor. Sé ejemplo de los creyentes. Bueno, a los mismos discípulos también se les tenía en poco. La gente decía, es gente del vulgo, es gente simple, es gente ignorante, es gente sin conocimiento. Pero ellos le creyeron a Dios. Pero ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y cuando la gente los escuchaba hablar, se maravillaba de las cosas que estos hombres hablaban y decían en nombre del Señor. Entonces, lo primero que debemos de hacer es vencer toda clase de complejos que nosotros podamos estar enfrentando. Y lo segundo que tenemos que hacer es que tenemos, hermanos, hermanas, amigos, dejar de relativizar todo y llamar las cosas como son. ¿Está de acuerdo conmigo? Relativizar es conceder a algo un valor o una importancia menor. Es menospreciar las cosas. Es dar un valor menor de lo que las cosas poseen. El problema de este mundo, el problema de esta sociedad y de este sistema en el que nosotros vivimos moderno, es que poco a poco ha ido excluyendo a Dios de todas las esferas de la vida. Es que poco a poco ha llegado a ese entendimiento de que no necesita de Dios, que la palabra de Dios no tiene nada que decirlo, no tiene por qué decirle cómo él debe de vivir su vida. Entonces, al sacarlo de todas las esferas de la vida, pues antes la palabra de Dios era su brújula, era la brújula de este mundo. Ahora es lo que ve,
lo que siente o lo que ha llegado a creer que es. Y en el peor de los casos, lo que está de moda. En este sentido, aquellas cosas que la Biblia enseña que son pecado, que rompen la relación del ser humano con Dios al punto de que el ser humano puede perder su salvación, pues ahora son correctas. Inclusive son necesarias de practicar bajo la bandera de que estamos en una época del progresismo, en una época moderna, en una época donde tenemos que ir a la vanguardia. Porque si solo nos quedamos enfocados en la palabra de Dios, que tiene tanta relevancia y preeminencia a pesar del tiempo, pues comenzamos a vernos nosotros anticuados y comienza a vernos el mundo, la sociedad, el sistema en el que vivimos, que estamos quedando desactualizados y obsoletos. Eso es comenzar a relativizar todas las cosas. Y cuando la persona cae en esta trampa, pues entonces el sistema le enseña a ver las cosas de manera diferente. Y se comienza a ver la sexualidad de una manera diferente, no a la manera de Dios. Dios lo enseña de una manera, la palabra de Dios lo enseña de otra manera, de la manera correcta, a la manera de Dios. Cosas básicas, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, cuestiones básicas. Y dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuestiones muy básicas, pero es la palabra de Dios. Esa es la forma de honrar a Dios. Pero cuando comenzamos a relativizarlo y ya no tomamos en cuenta a Dios, es la televisión, es el internet, son todos los promotores de todas estas ideologías que degeneran la sexualidad y la llevan a los extremos. Y a nosotros mismos comienza a parecernos que todas estas cosas que a la luz de la palabra son incorrectas y hay que llamarlas como son pecado y rompen la relación con Dios y pueden arrastrarnos a la condenación. Uno comienza a decir, no, si son buenas, no, si es correcto, no, si no es malo, no, si al final lo que Dios quiere es el corazón. Claro, y los domingos hay iglesias llenas de gente llorando, de gente ahí en el altar, pero el resto de la semana viven su vida como que si nunca hubieran conocido de Dios. Y se comienza entonces a ver a los hombres, a las mujeres, como un mero objeto de satisfacción. Y el sistema te dice, no, tú puedes vivir tu sexualidad con quien tú quieras. Y vivimos así. Y a nosotros nos escandaliza escuchar las cosas, ¿verdad? Porque somos conservadores. Bueno, algunos todavía. Pero el mundo y la sociedad está así. De repente le llama un fulano a la fulana, le dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le dice, tiempo de no saber de vos, ¿qué te habías hecho? Perdido, le dice. Ay, por aquí he andado, mira, te estaba llamando para ver si tenemos relaciones sexuales. Sí, venite, le dice. Ahorita tengo tiempo. No es la esposa, no es la novia, no es ni amiga con derecho, pero así vive la sociedad. Claro, y todo eso se comienza a relativizar y todas esas cosas se comienzan a ver normales. ¿Qué decir de la precocidad, de la promiscuidad, de niños teniendo relaciones sexuales, de niñas quedando embarazadas? ¿Y con qué se resuelve? Bueno, hay que llevarla a abortar, hay que llevarla a una clínica a abortar. Y todas estas cosas están ahí. Y la sociedad comienza a normalizarlas. Y dice, no, es que es bueno que los jóvenes experimenten todas estas cosas. Es que es bueno que las personas le den rienda suelta a su imaginación y a todos los deseos, a lo que hay en su mente y en su corazón. Es que es normal, no hay que retraerlo. Y es lo mismo que comienzan a decirnos. No le digan nada al niño. Me daba risa con una de mis hermanas. Hace unos 2 años estuve con una de ellas y de repente le dicen, no le quites eso al niño, porque el niño se va a frustrar. Y los medios de comunicación dicen que no le quites eso porque se va a frustrar. No le digas nada al niño. Entonces así estamos. Bueno, el que tiene la esposa comienza a ver, ¿verdad? Como estamos bien bombardeados por los medios de comunicación y ven en toda la serie, ¿verdad? Que el fulano tiene la esposa pero también tiene amante. Comienza a pensar, no, hombre, si es normal. Si media vez se pueda, si es normal. Y la señora comienza a fantasear también. No, si sería bueno intentarlo. Sería bueno probarlo.
A lo mejor nos iría bien. Y comienza también a uno relativizar y decir, no, si el alcoholismo es bueno, no si la drogadicción es buena, si es normal. Si es normal que después de que vaya el domingo de la iglesia, pase por el súper y compre una cerveza y no en mi casa me las tomo. Y yo no le hago mal a nadie. Y el martes vengo a servir. Y el lunes voy a la reunión familiar y ministro a los hermanos de goma. Pero se comienza a ver las cosas normal. Ojo, estoy poniendo un ejemplo para los que medio ven la transmisión en Facebook. No voy a salir diciendo, el hermano Elías así va a la reunión. Así que tenga cuidado con lo que escucha, ¿verdad? Esté bien atento. Pero comenzamos a relativizar todas estas cosas. ¿Qué decir, hermano? Ahí vaya y usted busque todas estas cosas que estamos diciendo nosotros de carrera, la comunidad LGBTQ. Todo eso significa un montón de cuestiones ahí, abogando por ciertos derechos, pujando fuerte en todas las esferas de la sociedad, obligándonos a creer que su forma de vivir y de pensar, hermano, es la novedad, es la última Coca-Cola en el desierto y nosotros tenemos que creer y pensar como ellos creen y como ellos piensan. Y casi se nos está volviendo obligatorio. Y casi estamos siendo arrojados a pensar de esa manera. Decirles, nosotros los respetamos como personas, pero no queremos que eduquen a nuestros hijos. Pero no queremos que le digan a nuestros hijos que esa es una manera alternativa de vivir, porque ustedes no son una referencia para nosotros. La palabra de Dios es una referencia para nosotros. Es la que ilumina el rumbo que nuestra vida tiene que seguir. Y esa tiene validez hoy y siempre, hasta que el Señor venga. Por esa nos regimos. Esos son los estándares que rigen nuestra vida, no la relativización que la sociedad está haciendo de todas las cosas. ¿Qué decir del aborto? Bueno, hace poco fue noticia que en una iglesia muy grande, ya en medio del sermón, se pararon un montón de mujeres, se quitaron la ropa, se quedaron en ropa interior y comenzaron a decir, es mi cuerpo, tengo mi libertad. Es cierto, está correcto. Pero ¿por qué no hablar entonces de educación sexual? Para no tener que llegar al extremo de que alguien salió embarazada porque no tuvo los cuidados necesarios y ahora quiere atentar contra la vida de ese bebé, de ese feto, y también podría atentar contra su propia vida. Pero todo esto lo vamos viendo nosotros normal. ¿Qué decir de la violencia? Hermanos, si a nosotros se nos vuelve normal la violencia. Algunos de ustedes han visto de esas series de narcos que han estado de moda en las últimas décadas en las plataformas de streaming. ¿Verdad que algunos los hemos visto? Y comenzamos nosotros a identificarnos con el malote. Comenzamos nosotros a identificarnos con el más malo, con el que la sabe hacer. Comenzamos a identificarnos con el más violento y soñamos nosotros. Y si yo fuera Pablo Escobar, dice usted. ¿Verdad? ¿Verdad que sabe de lo que estamos hablando? Y cuando mataron al Chile, o hasta algunos de ustedes sintieron bien feo, pobrecito, mataron al Chile. Y cuando murió Pablo Escobar, dijeron, pobrecito Pablito. ¿Pero qué es eso? Nos hemos vuelto insensibles y nos identificamos con el victimario y no con las víctimas. Aunque nos dé risa, pero estamos siendo insensibilizados y, ¿por qué no decir, adoctrinados de muchas otras maneras? También fue muy sonado el caso hace poco en Estados Unidos, en una escuela, 22 personas asesinadas, porque un muchacho estaba ahorrando, estaba trabajando en una empresa, ya cuando tuvo la plata, fue a comprar 2 rifles de asalto, un chaleco antibalas, y llegó a una escuela a disparar. Y eso hizo que se pusiera de moda en el último mes. Han habido muchos tiroteos en ese país que nos dicen a nosotros que es las 1000 maravillas, que es el país más seguro de todo el mundo, que allá nos queremos ir a vivir. Algunos todavía, ¿verdad? ¿Y sabe qué hicieron las plataformas? Algunas plataformas virtuales, como la manzana mordida. En lugar de lanzar una campaña de no violencia, de concientización del uso de las armas, ¿sabe qué hizo la manzana mordida? Hubieron 15 días en que todos los juegos de tiradores usted podía adquirirlos de forma gratuita en su plataforma de ventas. Entonces, el sistema no colabora. El sistema está diseñado porque nos va arrojando, nos va empujando hacia un mismo fin, hacia un mismo propósito al que ellos quieren llevarnos. Y si nosotros no tenemos cuidado,
para allá vamos. Y estamos siendo, como lo dije hace poco, adoctrinados. Y estamos comenzando a relativizar todas estas cosas y están volviéndose normales para nosotros. El problema es que cuando estas cosas se comienzan a ver normales, uno comienza a irrespetar poco a poco la palabra de Dios. Y al principio siente pesar, y al principio se siente mal cuando uno le falla a Dios, pero cuando uno ya está entregado de lleno a estas cosas, uno ya no se siente mal. Uno ya no siente pesar en su corazón, simplemente porque llega a la conclusión y a la conciencia de que ya no está ofendiendo a Dios con su estilo de vida, con su forma de hacer las cosas, con lo que pasa por su mente y en su corazón. Entonces debemos de tener mucho cuidado y llamar las cosas como son. La trampa de este mundo, de este sistema, es hacerte creer que siendo esclavo de todas estas cosas que hemos mencionado, puedes tener una relación con Dios, ser su servidor e inclusive gozar de su salvación. Pero bien dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esos son los parámetros, esos son los estándares de la palabra del Señor. Y para ir finalizando, tú y yo debemos de cambiar nuestros hábitos y comenzar a poner orden en nuestra vida. Si diéramos la oportunidad de escuchar algunas personas que están acá y nos pudieran comenzar a describir cómo es su día a día, muchos de nosotros comenzaríamos a decir, yo me levanto a las 5 de la mañana, otros se levantan a las 3 de la mañana, más temprano, me baño, me cambio, me hago un café, salgo de carrera a agarrar el autobús, voy 3 horas para mi trabajo, estoy 10 horas en mi trabajo, regreso tras 3 horas en el autobús, llego a las 9, a las 10 de la noche a la casa a cenar, veo televisión hasta las 12 de la noche, me duermo y me vuelvo a levantar a las 4 de la mañana. Y esa es la rutina de muchas personas, del va y ven de la vida. Y cada quien en su rutina y cada quien en lo que le toca hacer. Y estamos atrapados ahí. Pero ¿sabe qué faltó en toda esta descripción? ¿Sabe lo que no se escucha en toda esta descripción de todas las labores, de todas las actividades que nosotros tenemos? ¿Ve usted qué es lo que hace falta? No hay relación con Dios. Parece ser que uno está muy ocupado y cuando las ocupaciones generan cierta productividad, uno con eso se contenta porque siente que uno está siendo productivo. Entonces siente que esas matadas, esas desveladas, eso está valiendo la pena. Por un lado sí, pero ¿y la relación con Dios dónde está? Por un lado estamos muy ocupados y por otro lado estamos muy cansados. Por otro lado somos muy desordenados. Les decía yo, no sé si fue el día de ayer, compartimos ahí con Jonathan y con otras personas, no sé si fue ayer o antier, que les decía, miren, el miércoles tenía que ir a una reunión. No fui a la reunión porque tenía que avanzar en otras cosas. Y dije yo, hoy sí voy a avanzar. Y cuando llegué a la casa a las 9 de la noche, me puse a pensar y dije, hey, no hice todo lo que tenía que hacer. Y comencé mi día a eso de las 6 de la mañana. Y no me quedé muy contento y no me quedé tan satisfecho, porque también pensé que parte de ese día lo había desperdiciado en cosas que a lo mejor mejor ni las hubiera hecho. Dejé de hacer algunas cosas importantes por hacer cosas que quizás pude haber hecho otro día. Entonces de repente estamos así, muy ocupados, muy cansados y muy desordenados en nuestra forma de vivir nuestra vida. Y no nos queda tiempo, porque como no ponemos orden en nuestra vida, no nos queda tiempo para tener o para forjar, les dije yo a los líderes hace como 15 días, una relación con Dios. Y vamos, si es que al caso lo hacemos, a hacer oraciones ya a la medianoche cuando estamos cansados de la carga de todo el día. Y muchas veces ya no sabemos lo que estamos diciendo ni lo que estamos pidiendo.
Y eso se vuelve una continua. Entonces al final usted dice, no, estoy muy cansado, mejor me voy a dormir. Y como venimos de relativizarlo todo, decimos al final, si Dios ya sabe lo que necesito, si Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Entonces resolvimos con no orar, resolvimos con no ir a la palabra de Dios, resolvimos con no preocuparnos, con no esforzarnos por tener una relación genuina con el Señor. Nos ayudaría mucho, hermanos, ser más organizados y que Dios formara, en lugar de estar al final del día, Dios estuviera al principio del día. Nos sirviera mucho, son cuestiones bien básicas, que si usted sabe que se va a levantar a las 5, a las 4, que usted sabe que va a ir a trabajar un día antes, usted deje su ropita ordenada solo de agarrarla ahí, y no que en la mañana está corriendo, que no la haya, que la tiene que ir a planchar, que no sabe dónde dejó los zapatos y dejar todo en su lugar. Y si va a llevar unos panes con frijoles, dejar a los panes ahí tapados para que no los juegue el gato, la crema ahí a la mano y todo, para que usted agarre y disponga de todo y le quede un tiempo para que podamos doblar un momento nuestras rodillas y poner ese día en las manos del Señor, en lugar de hacerlo hasta el final del día. Entonces solo se requiere que comencemos a poner un poco de orden en nuestra vida, que comencemos a cambiar un poco nuestros hábitos y nos vamos a dar cuenta que hay tiempo y nos vamos a dar cuenta que podemos hacer las cosas, y esto mismo tenemos que tratar de transmitírselo a nuestros hijos, que son las siguientes generaciones. Hermano, hermana, está bien que amemos a nuestros hijos, pero está mal que les hagamos todo. Ya algunos de nuestros hijos están en una edad donde, hermanos, ya pueden lavar su ropa. Ya ve que son pocos los amenes. Ya pueden lavar su ropa, donde ya pueden encender esa volada que se llama cocina y hacer unos huevitos estrellados y freír unos plátanos o ponerlos a asar. Ya, hermanos, ya se ve mal que su hijo es un adolescente y usted todavía en la boquita le da la comida. Que si tiene su propio cuarto, usted se lo ordena. Que teniendo lavadora, usted le lava toda la ropa. Déjesela ahí que se le pudra. Ya va a ver cómo le hace. Es que por eso tenemos generaciones muy flojas y muy mediocres. La generación que nos antecedió a nosotros eran personas más maduras, más conscientes de su realidad en todos los aspectos de su vida. Y mi generación considero yo que fuimos flojos, pero todavía nos pudimos rescatar un poco. Pero me preocupa las siguientes generaciones, porque todavía son más inmaduras, son más irresponsables, porque no tienen conciencia de la realidad que están viviendo, y parte de eso nosotros tenemos culpa, porque los sobreprotegemos de un ambiente, hermanos, que en la práctica ellos están expuestos a ese ambiente. Más bien es que nosotros hablemos constantemente con ellos y les digamos: hijo, esta es la realidad que estamos viviendo. Estos son los peligros que tenés que enfrentar en esta vida. Hijo, no es por molestarte, es porque quiero que tengas la capacidad de comenzar a valerte por ti mismo. Entonces las cosas serían diferentes. Entonces también necesitamos, en medio de todo ese quehacer, fortalecer la relación con nuestra familia. Que aunque usted y yo lleguemos muy cansados, y ese es un reto que todos tenemos. Miren, porque yo ya les dije, yo soy una persona que me enojo rápido. Y a mí se me nota que me enojo rápido. Y a mí que me estén diciendo 2 o 3 veces lo mismo, rápido me saca de quicio. O cuando simplemente estoy escribiendo, estoy haciendo algo y alguien me está hablando. Y a veces así estamos, y con nuestra familia. Pero tenemos que cambiar todas esas cosas, porque esa es la gente que nos ama y que amamos. Bueno, eso es lo que yo creo. Amén. Entonces necesitamos compartir con nuestra familia, cambiar esos hábitos. Hermano, es que no vivimos solos. Es que todos los que tenemos un hogar y una familia decidimos cederle toda esa parte de nuestra vida a nuestra esposa, a nuestros hijos. Compartámoslo con ellos entonces. Vivámoslo bien, vivámoslo de la manera correcta. Hagamos ese esfuerzo que es necesario. Porque nuestros hijos están siendo influenciados constantemente por la televisión y por el internet.
Hoy más que nunca, todos los programas de televisión, las series que uno ve en la televisión, hermanos, están creados con un propósito. Están creados con un fin específico. No crea que al azar la gente hace las cosas. Todo tiene un propósito y un fin. Es como la palabra que nosotros estamos predicando ahorita. Tiene un propósito y un fin que yo espero en Dios que usted lo entienda. Entonces las series de televisión, el internet están creados, hermano, y no es cuando caemos presos de una serie que nos gusta. ¿Qué es lo que pasa en los últimos 5 minutos de la serie? Miren, pasa algo terrible que quizás usted se estaba durmiendo, pero eso lo deja atrapado. ¿Y qué dice usted? Voy a ver el siguiente capítulo, dice. Y eso pasa en el siguiente capítulo y en el siguiente, y usted se acuesta a las 12, a la 1, a las 3 de la mañana viendo esa serie que le gusta. Pero ¿cuántas veces nos hemos acostado y usted diga, qué barbaridad, hoy sentí la presencia del Señor y me acosté a las 3 de la mañana orando? Hermanos, si uno medio dobla la rodilla y comienza a cabecear, ¿verdad? Como que le agarra debilidad. Pero y cuando estamos frente a la televisión, cuando tenemos en los aparatos electrónicos, ¿por qué cuesta tanto forjar entonces una verdadera relación con Dios? Debemos de tener ese cuidado con nuestros hijos. Ese esfuerzo que yo les estoy diciendo que tenemos que hacer, que todos tenemos que hacer, va a generar una influencia positiva en nuestros hijos. Y tú le vas a transmitir esa educación, esos valores, ese conocimiento, y no va a ser la televisión la que está educando a tus hijos, sino que vas a ser tú, si verdaderamente te das la tarea de hacerlo. Le vas a transmitir tus valores, les vas a transmitir la fe que tú tienes y que tú vives. ¿Qué decir, hermano? Hay que poner un alto al uso irresponsable de la tecnología que tenemos a la mano. Yo no voy a decir aquí que la tecnología es mala, hermanos, es buenísima. Hoy más que nunca es buenísima en nuestros tiempos. La tecnología, el uso, la facilidad, las cosas que nos permite realizar, el contacto que podemos tener con las diferentes personas. ¿Cómo facilita el hacer tantas cosas la tecnología? Pero sí siempre atacamos el uso que nosotros estamos haciendo de la tecnología. Si es un uso correcto o si es un uso incorrecto. Y yo no voy a decir solo los niños, no. Todos los que tenemos aparatos electrónicos deberíamos de ponerle un alto, porque mucho de ese tiempo que tenemos libre, cuando usted se da cuenta, usted ya estuvo 1 hora, 1 hora y media en una plataforma. Usted comenzó que a leer la Biblia iba, fíjese cómo es esto, voy a leer la Biblia, pero en eso le cayó, fulano le dio like a tu publicación y usted comienza a ver quién es el fulano, quién es la fulana. Fulana dice que le gusta tu publicación y usted comienza a ver quién es la fulana. Y comienza a mandar un montón de solicitudes a un montón de gente que usted ni conoce. Ni ellos le conocen, ni a ellos les importa quién es usted. Pero uno cae atrapado de todas estas cosas, poco a poco, de una manera sutil. Y uno puede encontrarse desperdiciando gran parte de su tiempo cada día en muchas cosas que no son productivas. Y eso, hermanos, es una realidad. Eso es una realidad. Hermanos, hoy más que nunca, ¿y quién no tiene teléfono inteligente? ¿Y quién no tiene internet? ¿Y quién no tiene cuántas plataformas? ¿Verdad? No vamos a mencionar porque como no nos han pagado para que les hagamos propaganda, ahí cuando nos paguen vamos a mencionar todas las redes. Pero todos tenemos, si comenzamos a preguntar, usted está conectado en todas las redes, menos con Dios. Ese es el problema. Estamos conectados con todo y hacia todo el mundo, pero estamos muy desconectados con Dios. Bueno, qué decir, cuántas horas desperdiciadas, ¿verdad?, frente a los aparatos. Yo no voy a decir que es malo, no voy a decir que esto es del diablo, no. Pero tenemos que hacer un uso correcto de todas estas cosas. Tampoco yo digo que es malo, de repente le gusta ver a usted una serie o algo. Si es sano, pues véalo, pero no le diga bien, no le dé la bienvenida a todo lo que ve. Tenemos que vencer la monotonía que nos ha vuelto mediocres en nuestra vida, en nuestro servicio, y tenemos que volver a enamorarnos de Dios y de su obra. Si no lo hacemos, hermanos, nada va a pasar. Cuando usted lee el mensaje, alguien que me ayude, a cuál de las iglesias
le escribe Juan y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es la iglesia de Éfeso. Le está diciendo el escritor de la carta, es admirable el recorrido que tú has tenido en la fe, lo que tú has vivido, lo que tú has sufrido, es admirable lo que tú has trabajado y has probado los que se dicen ser apóstoles, pues menciona tantas cosas y has hecho todo esto por amor, dice. Pero dice, tengo contra ti, dice más adelantito, que has dejado tu primer amor. Y aunque eso pareciera algo sencillo, pero ese era el todo de esa iglesia. Y al no tener amor, las cosas se estaban haciendo de forma inércica, de forma monótona, de forma robótica, solamente porque se sabían hacer. Y entonces uno puede comenzar a vivir su vida cristiana de esa misma manera, robótica, de una manera repetitiva, simple y sencillamente porque uno sabe cómo hacer las cosas. Y uno viene a la iglesia ya no porque sienta una verdadera necesidad de tener una relación con Dios, sino porque le da pena. ¿Qué van a decir los hermanos si no me ven? Los hermanos me van a preguntar que por qué no llegué. O uno se congrega de repente, cuando uno ya vive así, uno se congrega simplemente porque dice, bueno, no tengo nada que hacer. Hoy no hay baby shower, hoy no hay cumpleaños, hoy no hubo excursión de la colonia. Voy a ir a la iglesia a ver qué dicen, a ver a cuáles hermanos veo. Y de esa forma se vive muchas veces, pero ya no se tiene esa alegría que antes nos motivaba. Y comenzamos a ser flojos, y comenzamos a ser mediocres en nuestra relación con Dios y también en nuestro servicio. Y ya vemos algunos de nosotros, hermanos, que lamentablemente solo nos aparecemos cuando tenemos privilegio una vez al mes. Eso habla mucho de nuestra relación con Dios. Eso habla mucho de cómo estamos viviendo el evangelio. Pero por otra parte, queremos grandes cosas de Dios. Por otra parte, decimos, bueno, ¿y por qué Dios no se mueve? Ya no es una iglesia viva, hasta uno mismo dice así. ¿Y cómo va a ser una iglesia viva? ¿Cómo vas a sentir el Espíritu de Dios en tu vida si vives de esa manera? Con complejos, relativizando todo lo que está a tu alrededor y teniendo una relación pobre con el Señor. Entonces las cosas deben de cambiar. Tienes que volverte a enamorar del Señor y comenzar a hacer las cosas diferentes. ¿No se recuerdan lo que vimos hace unos 2 mensajes atrás? Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, hay que comenzar a sentirle gusto nuevamente al evangelio, a la vida cristiana, a ese orgullo, a esa alegría que sentíamos de ser hijos de Dios, a esa alegría que sentíamos de haber sido llamados a este camino, a esa alegría que sentíamos de que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha dado la salvación y nos ha hecho sus hijos. Tenemos que volver a hacerlo si es que queremos volver a sentir ese avivamiento del que estamos hablando en nuestras vidas. Y por esa razón vivimos así. Tenemos y nos acostumbramos a ese servicio esporádico, de tiempo en tiempo. Y creemos que con eso es suficiente, inclusive muchas veces que le estamos haciendo un favor al Señor. En la medida que sigamos siendo así, hermanos, de inmaduros, que nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo y sigamos siendo esa clase de personas que han perdido esa pasión por la obra de Dios, nunca vamos a experimentar ningún tipo de avivamiento en nuestra vida. La idea, les dije yo, la finalidad de este mensaje es que digamos, hey, si yo así he estado viviendo, pero usted diga, pero no es posible y hoy mismo comience a hacer cambios. Cuando las personas escucharon el mensaje de Juan el Bautista y se sintieron redargüidos, le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Dijeron. Y Juan les comenzó a decir, miren, no sean egoístas, no sean mezquinos, comiencen a compartir, comiencen a experimentar una verdadera transformación en sus vidas. Dejen de extorsionar a la gente, dejen de amenazarla y de amedrentarla. Y entonces van a gozar también del favor de Dios. Si hay cambios que hacer en nuestras vidas, no esté esperando para mañana. Diga, mañana voy a comenzar. Hoy comience a hacer las cosas diferentes y sin duda alguna vamos a experimentar ese avivamiento, ese fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude, porque todos pues no estamos exentos
de caer en esa trampa de este mundo, en esta trampa de Satanás. Si hay personas entre nosotros esta tarde, amigos, hermanos que necesitan reconciliarse, que han estado viviendo su vida de la manera que hemos tratado de describirla, quiero decirles, pues Dios es un Dios de oportunidades. Y eso es lo bonito de Dios, que siempre nos da una alternativa, que siempre nos da una salida y nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor. Y sabemos que si nos hemos estado equivocando, esta tarde podemos acercarnos confiadamente, como dice la Escritura, al trono de su gracia y vamos a obtener perdón de parte suya y vamos a volver a comenzar de nuevo en esta relación con Él, a forjar verdaderamente una relación con Él. Si hay personas que necesitan reconciliarse, personas que necesitan aceptar, que quieren entregar su vida al Señor, pueden hacerlo. Si no lo hay, hermanos, agradecemos a Dios por su palabra y le pedimos que nos dé sabiduría para que cada día podamos aplicarnos a ella. Hoy es día domingo y cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, ahí van a pasar nuestros hermanos para que usted pueda depositarla.